son números groseros en el sentido de grandes paquetes de diferencias pues entre básicamente ingresos por venta de productos, de animales, y detrayendo uno de los mayores gastos, que son los gastos de alimentación. Desde ese punto de vista son groseros, en el sentido que hay más costes que atañen a la rentabilidad final del sistema. Pero no obstante, sí que son significativos de qué es lo que pasa con unos modelos u otros, ¿no? En un primer caso, en este panel, están puestas las vacas, el vacuno, las ovejas, el ovino y el caprino, ¿de acuerdo? Y están comparadas en qué es lo que pasa en euros por UGM, es decir, trasladadas, en este caso, los números trasladados a una vaca, o los números por individuo, los números trasladados a la equivalente de UGM tanto en ovino como en caprino. La barra azul es el ingreso, es lo que tendríamos de ingreso por la venta del ternero, ¿de acuerdo? Frente a eso estamos poniendo los gastos de alimentación, y como comentaba ya Koldo antes, ya en el alimento de la invernada, tanto como en el verano como en el otoño, hay una suplementación importante del vacuno, porque si no se viene abajo, con lo cual hay que llevarle para allá, bien sean hinos, bien sean concentrados, pero hay que ayudarle. Y los costes de esta parte de alimentación del vacuno son 273 euros por año por cada animal, por cada UGM, ¿no? Frente a 324 euros de la venta de productos. Esa diferencia son solamente a favor 51 euros, en el caso del vacuno. Olvidaros de un momento de la barra amarilla, ¿de acuerdo? Frente al vacuno. Cuando trasladamos esos números al ovino y al caprino en estas situaciones de brezales tojales, o sea, de matorral, pero con un 30% de la parcela mejorado, solamente hay un 30% de la parcela mejorado, que es lo que venimos comentando toda esta mañana. En el ovino, esa diferencia entre la venta de los corderos y el gasto de los animales en la alimentación, que prácticamente es solo alimentación invernal, en vez de 51 estamos hablando de 288 euros por hectárea. Y si lo llevamos al caprino, una diferencia entre estos dos parámetros, es decir, lo que vendemos frente a lo que gastamos en alimentación, de 323. Es decir, esto es trasladado a números lo que venimos contando desde la mañana. Y todo acaba, evidentemente, teniendo un reflejo en la economía, en los euros. Y esta es la situación a lo que nos lleva cada una de las especies que podemos manejar, ¿no? Bien, la parte amarilla, que es la que está reflejada, porque es una realidad, pero en la que no queríamos hacer tampoco demasiado hincapié, es el tema de primas. Que todos estos números, evidentemente, llevan a que habrá que complementar las rentas. ¿De acuerdo? Estas son las primas del vacuno, en grosso modo, pensando, y esta parte sí que es un cálculo totalmente teórico, la parte amarilla, lo otro es totalmente real. El amarillo es teórico en cuanto a pensar que tenemos todos los derechos, etcétera, etcétera. Ese es el cálculo. ¿De acuerdo? Para hacernos un poco una composición de lugar. Y esta es la diferencia en cuanto a producción animal, que es donde tenemos que movernos. Las primas vendrán, y cuanto vengan, o de lo que vengan, bienvenidas serán. Pero nuestra mentalidad tiene que ir a costes de producción. Costes de producción es una palabra que desapareció de la jerga de las explotaciones hace tiempo, y es otra de las cosas que hay que recuperar. Y hay que hablar de producción en cuanto a rentabilidad desde la explotación. No podemos resignarnos a vivir solo de primas. Tenemos que hacer explotaciones sostenibles también desde el punto de vista económico. Las primas ayudarán, evidentemente, pero no podemos basarlo todo. Bien, esta es la situación individual. Cuando vamos a rebaños, que es evidentemente la situación, el escenario real, no vacas por separado, ovejas por separado, caprino por separado, tenemos una comparación de estas parcelas que estuvimos viendo ahora mismo, 5 minutos que nos dejó verlas la niebla. Tenemos una comparación de dos tipos de rebaño. Un rebaño, el rebaño 1, que es esta parte de aquí, que estaba formado por, en total de las 22 hectáreas y media, estaba formado por 6 vacas, 40 ovejas y 40 cabras. Eso traducido por hectárea
serían estos números que miráis aquí ahora, 0,27, 1,87 y 1,87. Frente a otro tipo de rebaño que solamente había, es el rebaño 2, esta parte de aquí, que solamente había ovino y caprino, que estaban formadas por, creo recordar, 150 ovejas y 75 cabras, que es la referencia que teníamos, que pudimos ver hoy aquí, ¿no? Que son estos números por hectárea, de 6,67 y de 3,33. Bien, cuando trasladamos esos números de lo que podemos vender y lo que tenemos que gastar en gastos de alimentación para ese rebaño, de esta situación de rebaño con vacuno, ovino y caprino frente a solamente el ovino y el caprino, tenemos que nuevamente la diferencia entre lo que vendemos y lo que tenemos que comprar, alimentos comprados, se sitúa en 181 euros por hectárea. En el caso del rebaño donde participa el vacuno, y eso se multiplica aproximadamente por 3 en el caso de los pequeños rumiantes. Es decir, lo que nos dice el tema de la vegetación, de cómo evoluciona, de cómo vemos los animales, de las pesadas, evidentemente se traduce al final en euros. Y esta es la diferencia. Por tanto, si trasladamos eso, que es el último panel, a un... Nada, yo tengo una curiosidad, y es por qué no comparasteis en la situación de solo vacuno, que supongo que no lo sé, pero de partida la inversión inicial cambiaría bastante, supongo, que es una cosa que echa para atrás a la gente, y luego también valorando el tema mano de obra, que no sé, por lo que yo veo la gente no se anima mucho con el ovino y el caprino por el tema mano de obra. Al final no es el mismo el manejo de un rebaño de vacas en tema de depredadores, de control de partos, de muchas cosas, que de un rebaño de ovejas y de cabras. Bueno, que no sé si tenéis algún dato sobre eso. Tocaste varias cosas. Sí. En cuanto a infraestructura, los costes de infraestructura que estamos aquí planteando son los de mejora de la pradera y los de cierres, incluido tal como lo tenemos aquí, porque era el modelo que queríamos extrapolar. Es decir, con un pastor externo, no sé si os fijasteis, espero que alguno, que no lo hayáis probado ninguno, pero que al menos lo hayáis visto, hay un cable externo al cercado. Eso es por el tema de depredadores, que es un tema conflictivo y conflictivo, pero también hasta en el vacuno. Evidentemente los pequeños rumiantes más, pero también en el vacuno. Nosotros estamos en esa faceta, y es decir, pues está Urce, que es el responsable de la finca, que lo sabe mucho mejor que yo, pero a raíz que pusimos esta infraestructura de esta forma, los daños fueron menores del tema incluso de lobos. Aquí hay problema de lobo también, ¿no? Que bueno, el tema de los daños no solo hay de lobos, hay más animales que te hacen la puñeta, ¿no? En cuanto a infraestructura, estaba comentando, si dices la infraestructura de vacuno se podría reducir, pero no una barbaridad, porque tienes que contemplar un poco eso. Es decir, sería, en vez de malla, pues meter solo cable, pero al final tienes que contemplar también pues que no te salten adentro. Entonces no creo que esa fuese una reducción muy importante. Y si contemplásemos solo el vacuno, estaríamos en esta situación. Y animales por hectárea, y tú puedes manejar, aunque aquí estarían combinados, pues ponte vaca y media por hectárea, como mucho, y con un 30, y tendrías que ir a mejorarte seguramente una superficie mayor que el 30% que estás planteando con pequeños rumiantes, con lo cual lo que te ahorras en cierres lo puedes gastar de más en la mejora de más superficie, que a veces no es posible, porque es pendiente, por la peligrosidad, por las razones que sean. Por lo tanto, la viabilidad solo del vacuno en estas situaciones que no son zonas de valle, que el potencial de producción es fuerte, están muy condicionadas. Por eso, y además independientemente de que son menos sostenibles desde el punto de vista de la evolución de la vegetación, porque el vacuno, como se vio antes, no es capaz a dominar todos los tipos de vegetación que están allí, como tojo, licas, etcétera, ¿no? Pues por eso nuestra propuesta va en estos aprovechamientos mixtos o secuenciales, con algún pase, por ejemplo, de caballar con esa parte de limpieza posterior, ¿no? Entonces, el objetivo que buscábamos en esta última parte era plasmar en euros un poco todas esas ideas, haciendo hincapié en que es posible hacerlo,
y de que, bueno, de que hay una rentabilidad detrás de estos sistemas, ¿no? Si os habéis fijado en la primera parte en la que hemos entrado, hay vacuno. Allí hay solamente vacuno, y si comparamos, que serán comparables los resultados de nuevo, pues observaremos esa diferencia y la cantidad de alimento que hay que obtener para pasar la invernada con el vacuno en estas condiciones. Estamos hablando de estas condiciones. Por lo tanto, esos son unos costes de producción adicionales, todo lo que sea conservar, la necesidad de conservar más alimento, y ello se debe solamente a la propia capacidad de aprovechamiento de los recursos disponibles. Y es muy inferior. Nosotros en el otoño, como habéis visto, están los animales, los vacunos, ya en un estado de carnes que empieza a ser crítico, que hay que suplementar, y si no lo suplementamos, pues ese estado de carnes está condicionando la productividad del ciclo siguiente. Porque no solo hay que mirar al ciclo en el que estamos, sino hay que mirar que en el siguiente también las vacas paran. Y desde el punto de vista de la producción animal, pues evidentemente tiene menos riesgos con los lobos. Nosotros lo hemos solventado con el tema del cierre externo. Nosotros tuvimos muchos problemas de lobos aquí en el año 95, en concreto fue un disparate, aquí no se podía ni dormir. Adoptamos la decisión esa de poner la malla, el pastor eléctrico. La malla la teníamos y el pastor eléctrico fue mano de santo. Desde entonces no ha habido ninguna intervención de los lobos, salvo una vez que dos toros peleándose, uno de fuera y otro de dentro, rompieron la cerca y entraron los lobos. Parece que estaban ahí pendientes de que pasara eso. El problema es serio, pero está solventado de esa manera. Y luego no es lo mismo estar pendiente de un ciclo productivo corto. Hay momentos en los pequeños rumiantes que son muy demandantes en manos de obra, la paridera efectivamente, pero es un ciclo corto, es una gestación de 5 meses y una producción de 4 meses. Los 4 meses esos animales ya tienen pesos de 25 a 30 kilos canal, incluso más, depende de la genética un poco, y son comercializados, con lo cual es un sistema tremendamente cómodo. Y hay otro tema más de lo que comentabas, frente a la situación, por ejemplo, de vacuno. Tú el producto en esta situación que estamos planteando ahora, que sacas del vacuno, del ternero destetado, para llegar al final del sistema, tiene que acabarse ese ternero. Eso es sin cebar terneros esto. Claro. No, eso es porque es lo que sale de las parcelas. Esa situación es diferente. Frente al ovino capino, que estás cerrando totalmente el sistema. Es decir, los corderos que estáis viendo, que veis en las parcelas aquí, salen directamente a matadero. Es ese producto, con 0 gramos de pienso consumido. Cero, los hijos, o sea, los corderos y los cabritos, 0 gramos de pienso consumen al cabo del año. Por tanto, volvemos al ejemplo, o volver a relacionarlo con una posible producción ecológica, lo es ya. Simplemente es el concentrado que consumen las madres, y solamente en la fase de invernada. Solamente en la invernada es donde tienen gasto de alimentación las madres. Por tanto, los pequeños rumiantes hacen ese papel. De cuanto menor es la cantidad y calidad de la oferta, mejor papel juegan, evidentemente, los pequeños rumiantes frente a los grandes como el vacuno. Yo creo que uno de los grandes problemas, es decir, prácticamente como ganadero, a referencia de atender la cabra, atender la vaca, yo considero que tanto cercado es pequeña, ¿no? El mismo problema que tiene ahora mismo la cabra con respecto, por ejemplo, a los depredadores, y principalmente al lobo, lo vamos a tener el ganado suelto tal y como está en aumento. Diríamos, la familia de lobo, lo vamos a tener el ganado que esté con sus terneros, o sea, mejor dicho, los rebaños que estén con sus terneros fuera, lo vamos a tener muy fuerte dentro de poco. ¿Qué forma de defenderlo? Sería acercar, como está esta finca, para poder defender igual las vacas que la cabra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia yo creo que tiene el pueblo rural, yo creo que es, no sé cómo decir, una ordenación del territorio, porque, por ejemplo, si yo quiero cambiar de vaca a cabra, es que me es imposible. O sea, es imposible porque, bueno, siempre va a haber dificultades una vez que se quiera cambiar, ¿no? Pero yo tengo totalmente mentalizado que es mucho más rentable la cabra sin ayuda, o sea, en la zona esta de alta montaña, que la vaca con ayuda. El gran problema es cómo poder cambiar.
Así de claro. Y es más, y a largo plazo, si las ayudas se recortan, la vaca va a desaparecer, porque tiene que desaparecer por su peso. Por esta razón. Claro, exactamente, es que es así. Por esta razón que comentábamos, económica, que es, es una de las de mayor peso. Claro, que hay. es que es así. La razón económica. Claro. No obstante, estoy de acuerdo en lo que comentas, en el sentido que el tema de la estructura de las explotaciones es un tema, pero ahí es donde precisamente es donde hay que poner el acento en cuanto a asociaciones, a búsqueda de soluciones en conjunto. Aquí las administraciones que tienen potestad en la gestión de territorios también tienen que decir cosas ahí, y eso es lo que estamos poniendo en definitiva encima de la mesa. Y ciertamente Perdón, matiza un aspecto. ¿Cuántas vacas tienes? ¿Quién? Está hablando de una persona que tiene 100 y pico vacas, ¿Qué está diciendo? O sea, lo sabe 150 veces. Claro. Y yo, por ejemplo, es decir, la torpeza más grande que hay es el estar con vacas. Es totalmente una torpeza. Y yo, que ya soy bello, como se dice, todavía no sé cómo tengo esa inteligencia, pero es que hay gente joven que todavía piensa que hay que seguir con las vacas que dejó mi abuelo. Por favor, hay que buscar algo que sea rentable y que te dé dinero. Después, como se son, yo qué sé, avestruces. No solamente quedarse en el tema del dinero, por eso lo ponemos, evidentemente, porque puede ser así lógico al final, pero es engranar la rentabilidad con todo lo que es mantenimiento del sistema, medio ambiente, conservación de medio, etcétera. Y otra cosa que hay más, diríamos, el producir carne ecológica con cabra es totalmente fácil. El producir carne ecológica, diríamos, en esta zona con vaca es totalmente una miseria. Porque ya produce poco, echando, diríamos, algo de abono. Si no echas abono, no produces nada. Entonces, en fin. La rentabilidad baja, pero estoy en parte de acuerdo con lo que comentas.